hay que afilar el hacha, como digo. Esta es una de las reuniones que está buena como para ir a afilar el hacha cuando Mm. podamos salir a talar árboles, darle con todo. Qué bueno, te sabes esa leyenda. Los demás os sabéis esa, no sé si cuento, enseñanza, moraleja. ¿La conocéis? Lo de afilar el hacha. Yo creo que en algún post la he compartido. No sé, contadme si... No, David no. Pues es, corrígeme, Almo, si me equivoco, ¿eh? Es un leñador que entra a trabajar y el primer día corta muchos árboles, el segundo un poquito menos, el tercero igual, a la semana ya no corta ninguno y por más que trabaja y le pone empeño no consigue cortar y bueno, es más bonito de lo que yo lo cuento, ¿no? Y al final pues el capataz se acerca a él y es así Almo y le dice, se te olvidó afilar el hacha, ¿no? Es así, ¿verdad, Almo? Seguro que tú lo Eh, cuentas mejor que yo, o igual lo he no, bah, destripado. la historia que yo, la fábula un poco más simple, digamos, era que le daban a un leñador algo así como 12 horas para talar un bosque y se empleó, digamos, casi 11 horas en afilarlo. ¿Y para qué tanto tiempo? Justamente para que el hacha no me Ah, falle yo a no la lo primera. sabía de la otra forma. Que Pero, perdió rendimiento por no dedicar tiempo a afilar el hacha. O sea, perdió productividad. Que le pasa mucho pero, a los oficiales de albañilería, cuando no cuidan sus herramientas y tal, al final ni sacan tantos metros ni tienen tanta calidad. Pero bueno, se puede aplicar un poco a todos los trabajos. Como así tú es. dices, sí, esta sesión es un poco de afilar el hacha. Muy bueno. Gracias, Dalma. Sí, no, yo, bueno, que estoy viendo que se suma gente, pero creo que, digamos, la temática de hoy tiene que ver, es algo, digamos, que nos cabe a los que estamos en el negocio de la construcción, que es lidiar con Mm. los clientes, a veces con sus exigencias, también con sus angustias, ¿por qué no? Es un tema Y muy, muy amplio. Yo voy a entonces, bueno, intentar dar claves prácticas porque me podía tirar aquí hablando 5 horas. ¿Vale? Esperamos 5 minutitos más que se vayan uniendo y empezamos, si os parece. El resto, ¿estáis en reforma, en obra nueva? Porque vamos a hablar un poco en general y luego un poco de cada peculiaridad de clientes. O sea, habrá una propiedad, habrá un particular, son diferentes y son todos nuestros clientes. Y una dirección facultativa también lo tenemos que considerar nuestro cliente. ¿Vale? Contadme si estáis trabajando, estáis de ERTE. Hola a todos. Por temas personales no podré seguir toda la reunión en directo. Vale, qué pena. Aunque veré la grabación. Vale, gracias, Sergio. ¿Cuánto tiempo, Sergio? Me alegra que estés por aquí. No te había conocido antes cuando ha dicho Sergio, he pasado rápido y me alegro de estar por aquí. Y que puedas aportar, porque, a ver, tenéis mucha experiencia, así es que yo os invito a que aportéis, porque nos vamos a enriquecer todos. Vale, pues un minutito más y empezamos. Eh, Os decía que si trabajáis en reformas, rehabilitaciones, me lo contestáis por el chat si no queréis entrar con el audio. Obra nueva, yo estoy en obra nueva y ampliación. Vale, gracias, Joaquín. Y Rafa me ha dicho que esta semana estaban empezando a trabajar, pero el ambiente está enrarecido. Normal. Es un poco lío, la verdad. Complicado. Y supongo que habrá problemas hasta con los suministros, porque todos empezaron a trabajar de golpe. Es un poco, no sé si se podría haber gestionado mejor. Pero yo con los clientes, con los empresarios, constructores con los que hablo, sí se quejan un poquito de esa falta de un mínimo tiempo para poder prepararse, tanto para cerrar como para reabrir, en fin. Y entonces están un poquito todos de cabeza, pero bueno. Yo estoy en obra nueva, esto es fácil. Vale, pues empezamos. Y bueno, nosotros somos 16. Les agradezco
En la última sesión alguna vez llegamos a 40, pero es normal que esta semana se nota que se ha abierto el trabajo y es normal. Así es que empezamos, ¿vale? Antes de contaros, me gustaría que hicierais un ejercicio muy... Bienvenida, Cristina. A ver qué está entrando. Un ejercicio muy sencillo. Hola, Cristina. Buenas tardes. Si queréis participar con el audio, fenomenal, pero si os parece, para que no se acoplen ruidos de fondo, lo mantenemos cerrado y cuando queramos participar lo abrimos, ¿vale? Es que si no, seguro que se va a acoplar. Yo os voy a silenciar para que los compañeros escuchen mejor el sonido y cuando queráis entrar, pues lo activáis, ¿vale? También os digo que cuando esté hablando, si me dejáis algo por el chat y se me pasa a leerlo, pues me lo recordáis si no os importa o entráis con el audio, ¿vale? Porque a veces me es difícil estar concentrada en lo que estoy explicando y estar con el chat al mismo tiempo. Como os decía, quería que hicierais una reflexión antes de empezar a contaros muy sencilla y es que penséis cuál ha sido la queja o el cliente más difícil que habéis tenido. O que peor, o ni siquiera tiene que ser el más difícil, lo que se os venga a la memoria. El peor momento que habéis pasado atendiendo a un cliente en obra, ante una queja, se supone, que habrá tenido, lógicamente. Una queja, una modificación. Pensad un poquito en ello y pensad ahora a continuación qué creéis, o ponérmelo por el chat o entrar alguno a hablar. ¿Qué creéis que hay de fondo, detrás de cómo se desarrolló toda esa queja, de cómo se desarrolló esa queja? Contadme, ¿qué creéis que hay de fondo? Porque siempre hay un elemento en común de fondo. Y es importante porque vamos a partir de ahí a desarrollar todo este coloquio, esta charla. Entonces, venga, que alguien se anime. En una obra de oficinas, pero todo venía por un mal proyecto. Entonces, Rafa considera que lo que hay de fondo es un mal proyecto. Entiendo, Rafa, corrígeme si me equivoco, ¿eh? No tengáis pegas en aclararme, en especificar o incluso en corregirme, ¿eh? Si digo algo, incluso cuando os esté contando, si no estáis de acuerdo, pues igualmente. ¿Vale? Que sea esto realmente un coloquio y sea muy enriquecedor. Lo que iba a costar 100 al final costó 135. Vale, supongo que la queja del cliente vino por el aumento de precio o por algo más. Rafa, ¿alguien tiene ese denominador en común de lo que hay detrás de las quejas de los clientes? Si no, lo digo yo, ¿eh? Si no, venga, lo digo yo, que tengo muchas cosas que hablar. Detrás de la gente, detrás de cualquier queja de un cliente, yo siempre voy a hablar de clientes en obra, ¿eh? Estoy hablando de propiedades, promotores, tanto profesionales como particulares. Cuando quiera hablar de sus diferencias y tal, lo especificaré como dirección facultativa, ¿vale? Lo que hay detrás siempre de cualquiera de estos tres grupos, vamos a dividirlos, es que ellos no han sentido que lo que se les ha dado en la obra no es lo que esperaban. O sea, no hemos cumplido sus expectativas, por resumirlo. Si reflexionáis, detrás de todas las quejas existe este denominador en común. No hemos llegado a cumplir sus expectativas. Y ojo que no digo lo que nosotros pensamos que ellos esperaban, sino lo que ellos esperan en realidad. Porque al final estamos tratando con personas, ya sean profesionales o particulares,
son personas y lo primero que os voy a decir como clave para tratar con un cliente es analizar quién tenemos enfrente. Hay obras donde lógicamente tenemos a muchos, porque podemos tener a 2, 3, 4 de la propiedad, 2 o más de la dirección facultativa, incluso, bueno, se puede añadir algún colaborador, pero tendríamos en este caso a 6 clientes, o si estamos haciendo una reforma para un particular, podemos tener un matrimonio. Tengamos lo que tengamos, cada uno que lo lleve a su situación, siempre lo primero que tenemos que hacer es intentar averiguar quién es la persona que toma las decisiones. Porque yo siempre defiendo que todos nos dedicamos a vender algo. Un profesional, un empresario de la construcción gana dinero construyendo, pero está vendiendo un servicio. Un jefe de obra en la obra sigue vendiendo. No solo está vendiendo todas las propuestas y todas las negociaciones a las que se ve enfrentado, sino que vende una imagen, vende un sistema, vende una organización, vende soluciones. Eso es venta. Cada conversación que tenemos con un cliente es una negociación y cada negociación es una venta. Si no estamos negociando, es decir, si no nos estamos comunicando, si no le estamos presentando esas propuestas a la persona que realmente toma las decisiones, no estamos negociando ni vendiendo, estamos informando. Y aquí hay muchos profesionales que, yo la primera, pero yo siempre reconoceré que mi mayor evolución en obra ha sido de cara a cuidar habilidades blandas. Más que técnica constructiva y sacar obras en plazo con el precio justo, mi caso, mi evolución ha sido integrar todas las habilidades blandas y conseguir ganarme la confianza del cliente, etcétera, etcétera. Algo de lo que también hablaremos hoy. Pero como os iba diciendo, si no estamos negociando con la persona que toma las decisiones, no estamos vendiendo, no estamos negociando, estamos solo informando. Y eso significa que se van a dilatar, va a haber una dilación en esa toma de decisiones, porque esa persona va a tener que ir a consultar a otra y perdemos totalmente el hilo de la negociación. Yo sé que en muchas obras va a ser muy difícil porque aunque aparezca la dirección facultativa, quien finalmente toma la decisión va a ser a lo mejor una persona que igual ni conocemos o sí sabemos que existe y hemos tomado contacto con ella en una reunión, pero realmente no la tenemos en obra como para poder acceder a ella. Pero es importante entonces, a la hora de preparar la obra, si sabemos que las personas con las que estamos tratando no son los que toman las decisiones, que tengamos el tiempo suficiente para preparar la obra. Porque si vamos con el tiempo justo y esta persona no me puede decidir, pues ya estamos nosotros retrasando nuestra propia obra o nos vemos, yo siempre digo que tenemos que evitar la tesitura de arriesgarnos en la obra. No me tengo nunca que arriesgar entre producción y seguridad, no me tengo nunca que arriesgar, le gustará esto al cliente o no, tiro para adelante, paro, no. Esto lo hacemos cuando o se nos ha olvidado tratar algo o se nos ha ido el tiempo de preparación con el cliente, ¿vale? Es importante, muy importante este tema. Yo tengo aquí una chuletita. Por ejemplo, pasa mucho con los clientes particulares, que a lo mejor va un miembro del matrimonio, le explicas todo, estás 5 horas con él en la obra, perdón por el teléfono, y te sientes con la sensación de llevo 5 o 8 horas trabajando y no me ha servido de nada, porque resulta que este señor, hasta que no lo consulte con su mujer, que por el motivo que sea no quiere venir a la obra o tal, no hemos hecho nada. O me viene su mujer después y todo lo que le he explicado a este señor se lo tengo que volver a explicar a ella. Y aún así, todavía ellos tienen que hablar entre ellos para tomar decisiones. ¿Vale? Pues es importante que manejemos esto en primer lugar. En segundo lugar, como es una comunicación y no deja, es verdad que no le vamos a gustar a todo el mundo, pero sí es importante que conozcamos los tipos de clientes que hay, porque no son todos iguales y independientemente si son profesionales o si son particulares, tienen una forma de comunicarse y tienen una forma de actuar. De hecho, vamos, no son estudios míos, muchísimo menos, pero podéis encontrar mucha información al respecto. Hay clientes,
Sobre todo, yo sí me quedo con una lista de 8 tipos de clientes: el indeciso, el tímido, el experto, que sabe mucho. A cada uno hay que identificar como quién es, porque le tenemos que tratar de una forma distinta. Pero si yo a una persona que es muy reflexiva le quiero meter prisa, lo que voy a hacer es incomodarle. Y si le incomodo, estoy estropeando mi negociación. Es así. Y recordar que es que cada reunión de obra llevamos a cabo muchas negociaciones, o una que abarca varios aspectos. Pero una reunión de obra puede durar 1 o 2 horas, puede durar 5 horas o puede durar 8 horas. Y va a durar mucho más si dejamos para el día de mañana la toma de decisiones. Por eso es tan importante poder analizar a ese cliente y poder llegar a él. Porque nosotros desde el primer momento lo que queremos es ganarnos su confianza, algo que es clave. Voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Pero lo tercero que tenemos que hacer, sobre todo cuando estamos hablando de clientes profesionales, de direcciones facultativas, se da mucho en las primeras reuniones de obra que se marcan ya un poco los terrenos. Es, con todos los respetos y sin ofender a nadie, es como una pelea de perros. De forma que el que ha ganado terreno sobre el otro lo mantiene durante toda la obra. Así ha sido en mi experiencia. Por esa primera reunión, que es como de toma de contacto, es súper importante. No es una reunión donde vayamos a negociar ni a tratar grandes temas, pero sí es una toma de contacto donde se empiezan a sentar las bases de nuestra relación. Más allá de esto, en una dirección facultativa siempre hay más de un integrante, como mínimo, por lo menos en España, es obligatorio que haya un director de obra y un director de ejecución. El director de obra se nos complica, si además viene la propiedad y viene más gente, de alguna forma tenemos que montárnoslo para que nadie se sienta desatendido. Cuanto más confianza nosotros vayamos ganando y los resultados en la obra nos vayan acompañando, mucho más fácil para nosotros es manejar una reunión y conseguir con nuestros objetivos, si no al 100% en cualquier negación, sí en un porcentaje muy elevado. Pero al principio no tenemos más remedio que analizar quién es quién. Yo le digo siempre el juego de quién es quién. Con un director de obra debemos averiguar cuanto antes si es solo tenemos que ver el nombre del proyecto, ¿no? Si es el proyectista o si ha participado de alguna manera en el proyecto o si tiene, en la medida de lo posible, no podemos realizar preguntas muy directas ni entrometidas, ¿no? Pero sí tenemos que averiguar si ese director de obra tiene alguna relación con el proyecto, porque va a marcar todas las comunicaciones que tengamos con él en relación al proyecto, las va a definir. Entonces es muy importante que no metamos la gamba en ese sentido, porque es verdad que los proyectos, como ha apuntado Rafa, son difíciles. No es una tarea fácil reflejar una obra, y menos en este país, que cada vez hay más apartados que completar y cada vez hay menos tiempo, etcétera, etcétera. No es fácil. Pero sí es verdad que vienen con lagunas o con errores, con muchas cosas por definir, con muchos cambios que es la misma propiedad que los introduce desde el primer día de la obra, ¿no? Y entonces a la hora de ir a hablar con un director de obra no podemos criticarle al proyecto. Tenemos que tener muchísimo juego de cintura para poder pues no echarnos barro sobre nuestra propia gestión ni asumir errores que no son nuestros, pero es decir, de alguna forma tenemos que defender nuestros intereses, pero sin apuntarle y sin dejarle en evidencia a un proyectista delante de todo el mundo, porque eso no nos lo va a perdonar. Más allá de eso, con un director de obra, normalmente si escuchas y practicas una escucha activa, si no le interrumpes, si sabes, igual que en toda la negociación, si al final es una conversación y se trata de hacer las preguntas correctas en el momento adecuado, y se basa siempre en una escucha. Y normalmente ese primer día, esa primera reunión de obra, esa segunda reunión de obra,
Si le escuchas realmente atentamente y lees entre líneas, él te va a decir cuáles son los intocables. Yo los llamo sus intocables del proyecto. Te lo va a decir. Normalmente, si es un edificio singular, está claro que va a ser la fachada, pero normalmente para él, para un arquitecto, ya sea proyectista o director de obra, no, integrante de la dirección facultativa que no ha hecho el proyecto, desde luego va a estar respetar la esencia del proyecto, pero siempre va a tener algo por lo que no está dispuesto a negociar ni está dispuesto a pasar. Y no es que tengamos que entender que sea algo, por ejemplo, la fachada, no puedo tocar la fachada, no. A lo mejor dentro de la fachada lo que no está dispuesto a negociar es el acabado, pero igual sí el sistema constructivo. Eso es lo que tenemos que averiguar. El director de ejecución, por su parte, por lo menos en este país, la estética de la ejecución, el tiempo, sí. Si me abrís el micro, yo os lo agradezco porque si no me pierdo vuestras opiniones. Mi última organización facultativa es arquitecta. Mira más la estética que la ejecución. Efectivamente, el arquitecto de hecho va a ir se puede meter en temas económicos, pero por regla general y generalizar, ya sabéis lo que conlleva, se va a dedicar a temas estéticos, funcionales, de normativa y que ya es bastante, y poder sacar todas las licencias y permisos para poner en uso ese edificio cuanto antes, además de todo el tema de metros cuadrados útiles y demás con los usuarios, ¿no? Pero efectivamente un arquitecto va a estar enfocado en eso, un director de obra. Y como digo, sí, es muy fácil averiguar cuáles son sus intocables. Y lo que tenemos que hacer es respetar esos intocables. Podemos negociarle 1000 cosas menos esos intocables. Incluso en los intocables podemos desgranarlo, como os lo he dicho. Con un director de ejecución, sus objetivos van a ser distintos. Suele haber, en general también, permitidme la generalidad, dos tipos más, o el que es muy técnico o el que es un gestor económico y se dedica más al tema números. También va a ser muy fácil averiguar el director de ejecución que tenemos en la obra que le pesa más. Si un lado o el otro es muy difícil, bueno, en el punto medio, en el equilibrio está la virtud, ¿no? Pero no somos perfectos ninguno. Entonces, según su trayectoria, él va a tender, porque se siente más seguro, va a tender a defender más el tema económico o a meterse más en la técnica constructiva. Según que localicemos una vertiente u otra, ya sabemos que en el otro aspecto, siendo respetuosos, por ejemplo, si mi director de ejecución yo sé que es un gran gestor económico, sé que me va a tocar trabajar mucho con él a la hora de defender precios contradictorios, de demostrarle todo, de hacerle propuestas, sé que me va a costar y que lo voy a tener que hacer. Y sin embargo sé que con la ejecución propia de la obra voy a tener más libertad. Yo siempre que hablo de que seáis muy respetuosos con las técnicas de la buena construcción, que además considero que construir bien desde la primera vez es mucho más barato y más fácil que ir a arreglar cosas o un paso adelante y dos para atrás. O sea que todo lo que os diga se basa siempre desde esta premisa. Pero como os decía, si es al revés, si el director de ejecución le pesa más el tema técnico desde primera reunión, segunda reunión, volvamos a lo mismo, hay que escucharle, te va a estar ya haciendo indicaciones muy claras. Pues quiero que haya un termómetro tal, quiero un listado de la temperatura cuando hormigonas, quiero una junta de no sé qué. Lo va a decir él solo, por lo cual para nosotros es muy fácil. Ya sabemos cuáles son sus premisas y esas, tanto sea arquitecto como director de ejecución, tenemos que cogerlas todas y las tenemos que respetar en la obra. Tenemos que hacer lo posible por lo posible para que nuestra obra se respete eso. Y no es tan difícil. O sea, esa importancia que le da él o ellos a cada aspecto, se la tenemos que dar nosotros en la obra. Y como responsables de la gestión de la misma, esa esencia hay que traspasarla a la ejecución de la obra. Y se puede hacer. Teniendo esto, ellos se van a sentir entendidos. Todo esto es muy sutil, a ver, que están en el inconsciente. Son cosas que no se están hablando claramente de tú a tú, pero que están en el ambiente, que cuentan y que pesan.
sobre todo a la hora de ganarnos su confianza. Y es muy fácil, si nos ponemos en su lugar, tienen cargos que son, asumen mucha responsabilidad, pueden estar perfectamente en su casa tomándose un café con su pareja y que haya un accidente en la obra y acabar imputados, y estar 2 años con miedo a que le pillen con exceso de velocidad, que en este país acaban en la cárcel. O sea, puede ser de una responsabilidad como esa a estar 10 años pagando seguros o incluso en juicios por cualquier cosa, o imputados. O sea, es una responsabilidad grande. Entonces, si yo tengo una responsabilidad grande y la voy a tener 24 horas al día, por 7 días de la semana, por 10 años, yo quiero dormir tranquilo. Si yo quiero dormir tranquilo, yo quiero que mi obra la maneje un gestor o un jefe de obra que me dé esa tranquilidad, en el que yo pueda confiar. Y partimos de la base de que respeta lo que para mí es importante, que es lo que os acabo de decir. Otro aspecto sería el ganarse su confianza, que eso es poco a poco, no nos la podemos ganar ni con chistes, ni con gracias, ni con risas. Hay gente que tiene dotes personales y son simpáticos y empáticos y entran muy bien de por sí, pero como base tenemos que tener una credibilidad. Yo creo que en este tema nunca debemos hacer promesas que no podamos cumplir. Otra cosa es que las cosas de forma imprevista, que también ocurre en la obra, se tuerzan, pero no podemos comprometer nuestra palabra. Tenemos que ser serios y profesionales y tenemos que ser honestos. Porque si tú estás mintiendo, eso se nota mucho. Y nos ha pasado a todos. Hay alguien que te miente y la primera vez es como, y se lo pasas. Pero cuando te has metido ya de veces, ya empieza a caer muy el concepto de este no me fío, este no me gusta, todo lo que ya me empiece a contar y me proponga no me sirve. Y eso ocurre mucho en muchas obras. Y en un puesto como el jefe de obra, que además muchas veces se utiliza como el cabeza de turco, pues no nos podemos permitir ese lujo. Con los particulares es un poco, también le pasa, lo he dicho antes, hay un miedo de la dirección facultativa en que se obran las cosas porque no van a estar 8 horas allí, porque muchos gremios no son expertos, porque quieren dormir tranquilos, pero existe ese miedo y ese riesgo de que salga todo bien. Porque yo puedo tener muchos controles, pero no puedo estar controlando el 100% de los trabajos, ni siquiera un jefe de obra o un constructor puede hacerlo. Sí tienen controles y sí las cosas salen bien, pero una ADF que va una vez a la semana o dos, imaginaos la incertidumbre que tiene en la ejecución si además se suma a la desconfianza. Y en este sentido sí existe ese miedo de espero que el equipo de obra sea bueno, puede tener noticias y conocer a la constructora y saber, vale, pues sé que responden, pero si no la conocen a la constructora y no conocen al equipo de obra, pues se aumenta este miedo. Con el particular, si investigáis un poco sobre las quejas que tienen por los clientes en obras de construcción, está entre las que sabemos todos, entregas tarde, aumentos de presupuesto, como ha dicho Rafa, pero hay una que se da mucho, los profesionales no lo reconocen tanto como venía diciendo, pero los particulares sí, y es el miedo a no sentirse ni siquiera atendido, a no sentirse acompañado durante el proceso constructivo. Y es algo muy importante, es que estamos hablando de personas que la mayoría de nosotros nunca va a tener la posibilidad de hacerse su casa a su medida. Pocas veces alguien se hace una reforma integral de su vivienda porque tiene un alto coste y les ocasiona muchísimo estrés a los particulares. De hecho, hay veces, y todos conocemos historias, de que el estrés esto es exagerado y además muchas veces no está fundamentado, pero sí está fundamentado en sus miedos. Y de hecho, si leéis estadísticas, una de sus mayores quejas, insisto, es no sentirse acompañado. Ya no decimos ni atendido, acompañado. Es decir, que la obra puede ir muy bien
pero él aún así puede sentirse no acompañado. La obra puede quedar perfectamente ejecutada y él tener la queja porque no se ha sentido acompañado. ¿Y qué es sentirse acompañado? Mi humilde opinión es sentirse atendido pero asesorado de forma profesional. ¿Y cuándo se le asesora a un cliente? Esto que supone más trabajo, que supone mucho más trabajo para nosotros, también es una oportunidad para poder asesorarle con ética, con profesionalidad, pero defendiendo nuestros intereses, porque al final estamos en la obra para ganar dinero. Es un negocio, está claro. Y se hace siempre el asesorar a un cliente. ¿Vosotros cómo lo veis? Desde tu perspectiva, hasta lo que llevo dicho, ¿qué opinas? Hola, José Antonio, te acabo de ver. Venga, que no hable yo sola, porque sumamos muchos años de experiencia aquí. Bueno, o sea, yo coincido en un todo en esto que vos manifestás. Me ha tocado no pocas oportunidades atender quejas, ya sea del proyectista, o inclusive hasta de técnicos de dirección de higiene con respecto a cómo se hacen las cosas o por qué se hacen o se toman ciertas decisiones. Pero como vos decís, es fundamental el contacto, la clave, organizar reuniones periódicas en las cuales quede bien en claro, blanco sobre negro, qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Y si algo ha salido mal, asumirlo y ver, presentar las excusas del Sí, caso. hablaremos de Y cómo responder cuando tenemos un cliente enfadado. exactamente. Y Mm. aparte, pero creo que todo se resume a algo clave que es la comunicación. La comunicación es clave. Si eso no se da, bueno, empiezan los problemas, empiezan las angustias por parte del cliente. Y bueno, eso es algo que hay que tener siempre presente, ¿no? Sí, fíjate que no solo la comunicación de lo que llevamos explicado hasta ahora, sino el simplemente estar informado. Muchas veces la propia propiedad. No hemos hablado de la propiedad como cliente, pero también hay que entenderla y atenderla a ella. Al final puede ser un empleado de una gran empresa o puede ser una cooperativa, en caso es que tiene una responsabilidad sobre, imaginaos un edificio de vivienda, sobre las ventas, los usuarios, licencias en el banco, la hipoteca, los plazos. ¿Nos presionan mucho? Sí, pero es que hay que entender que ellos también están muy presionados. Yo creo que sí, como primer punto, cuidamos la comunicación, como ha dicho Almo, trabajamos la confianza del cliente, nos dedicamos a analizar que son personas y que cada una tiene intereses comunes, suelen tener intereses comunes, pero también divergentes. Al final, como hemos hablado, hay un interés en común en que la obra salga bien en plazo y con calidad y en el precio contratado, pero luego hay otros intereses que son diferentes entre ellos y a veces divergentes. Y cuando eso se da, para el constructor es un calvario. Todos hemos tenido obras, o seguro, a mí me ha tocado donde la propiedad no confiaba en el director de obra y por detrás de él te decía que no le hicieras ni caso. Algo un poco difícil para un jefe de obra y para una constructora, ¿no? La propiedad en su propia casa no sepa, no confíe en el técnico, en el director de obra que ha colocado la obra y te diga que no le haga ni caso, cuando el director de obra te está dando indicaciones y según la ley es el que tiene la potestad de dártelas, ¿no? En fin. Yo creo, Isaura, no sé si se me oye bien, Sí. ¿sí? Que efectivamente eso ocurre sobre todo cuando el promotor es un particular, en lo que yo conozco, son muy pocas las obras que le toca hacer en su vida y desconoce gran parte de lo que supone poner en marcha la obra y llevar a cabo todo el tema de seguridad y de controles.
Entonces, si no hay, como decía Almo, una comunicación muy permanente y una explicación de todo el proceso, es muy difícil y cuesta muchísimo que se cumpla con una buena ejecución. Por lo Pero menos eso es lo fíjate, que... sí, Joaquín, fíjate Sí, perdón. que suele pasar con particulares, pero a mí me ha pasado con promotores, porque a lo mejor el arquitecto tenía mucha tendencia al tema estético y el proyecto no estaba muy bien, y el director de ejecución estaba muy con el tema económico y a la propiedad le interesaba más el tema control económico. Pero sí es verdad lo que tú dices, Joaquín. Sí, yo, por lo menos en una de las obras que llevo ahora mismo con un promotor que es un particular, incluso se negaba a reconocer que era promotor y que tener que asumir el contratar a empresas que llevasen a cabo su seguridad, poner en marcha los planes de seguridad, no lo veía ni siquiera necesario, como que no iba con él. Convencerle de que esto era imprescindible ha costado muchísimo. Sí, hay casos también de todo lo contrario, ¿no? Que consideran que lo que prima es el plazo y vender o sacar la vivienda ya o lo que fuera, ¿no? Y se obvian otras cosas importantes. Vale. ¿Hasta aquí alguien quiere decir algo? ¿Aportar algo? ¿Añadir algo? ¿O corregirme en algo? ¿No? Yo, hay una cosa muy importante también y sale mucho de esta comunicación, que hemos llegado a la conclusión de que gran parte se basa en la comunicación. Por eso os digo que es muy importante el tipo de persona que tenemos enfrente, que no es lo mismo una persona que sea indecisa que una persona que sea reflexiva. Hay varias clasificaciones. En internet la podéis encontrar si queréis y también os dicen, lo digo por no repetir como un loro alguna información que no sale de mi experiencia, sino del trabajo de otros, ¿no? Y por ir un poco más a ahondar en la obra y no estar en comunicación en tipos de clientes. Pero si os lo analizáis, seguro que dais, en las obras que tengáis ahora, seguro que sois capaces de, no encasillar, porque encasillar no es una palabra bonita, pero sí dar un perfil y adaptar mejor la comunicación a ese tipo de clientes. Eso como primera premisa. También hay algo con los clientes profesionales y que cuenta mucho y tiene muchísimo peso en todas las obras, sobre todo de cara a la negociación, a sacar adelante propuestas y negociaciones, que es la experiencia o el bagaje con que ellos hayan, con los que hayan tenido. Las experiencias, sobre todo desagradables, que hayan tenido en otras obras. Eso les pesa muchísimo y lo tienen muy, muy patente. Por eso, antes de hacer una propuesta, es bueno tocar los temas sin, a ver, con la suficiente diligencia, pero no ir con prisas y aquí te pillo, aquí te mato. No, a lo mejor si es un tema complejo, complicado, imaginaos un recálculo, un cambio de estructura, es bueno ir dejando caer un poco el tema a ver qué opina. Porque muchas veces solo dejando caer y haciendo alguna pregunta, ellos te cuentan, pues a mí la losa prefabricada no, porque tuve un accidente en una obra y eso en mi vida lo voy a volver a usar y no lo voy a admitir en mi vida. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No es que yo sea defensora ni tengan nada en contra de nada, son solo ejemplos. Esa información ese día te ha ahorrado muchas horas de trabajo. E incluso si tú no te has ganado la confianza de ese cliente y tú ese día te presentas con una propuesta como la de las losas, puede ser un antes y un después de forma negativa para ti como jefe de obra o como responsable de esa obra con tu cliente. Esto pasa mucho. Muchas veces no entendemos la reacción de las personas cuando tú las cosas las estás haciendo bien, tal, estás haciendo una propuesta, lo que es normal en este mundo, que tampoco
estoy descubriendo nada, y no entiendes por qué alguien se encierra en banda, se enfada, se niega a continuar con esa negociación cuando en un primer momento te había abierto esa posibilidad, de repente te la cierra. Y muchas veces decimos, va, no hay quien le entienda. Un día dice que sí, otro día dice que no. Y normalmente no es así. Normalmente es que hay muchos detalles que nos hemos perdido. Siempre digo que esa escucha, la escucha activa, es muy difícil en los humanos porque significa estar escuchando a alguien sin pensar en qué le voy a contestar, o sea, sin pensar en nada, sino escucharle y sin estar gesticulando. Que todos escuchamos así, es muy difícil por lo menos yo lo veo para mí, muy difícil. Pero con que tengamos solo la mitad de la escucha activa sí nos va a llegar muchísima más información. Porque además a la gente le gusta hablar cuando se siente entendido y se siente escuchado. Y sobre todo con los clientes particulares, habrá gente que le guste y se enrolle más, con los que tengamos que tener más paciencia, y hay gente que va más directamente al grano. También es verdad que muchos clientes profesionales o particulares, sus miedos los ocultan detrás de... Hay una sobreprotección y se vuelven mucho más rígidos, más temerosos, más exigentes, pero al final es siempre el miedo que se trasluce detrás de ellos. Sería interesante ver dónde está ese miedo. A veces se nos escapa completamente a nuestra gestión porque ya es un problema hasta del niño interior herido, que no vamos a llegar ni ahí, ni somos psicólogos, ni tenemos que hacer nada de eso. Pero es verdad que muchas veces en la obra se pagan o pagamos, o la obra paga, pues historias completamente ajenas a ella. Ya no van con los objetivos, ni plazos, ni económicos. Va incluso un mal día, pero lo que os estoy intentando decir es algo más que un mal día. Es que todos hemos tenido clientes, sobre todo particulares, que, no se sienten, no tienen la autoestima muy alta y en obra necesitan imponer su decisión y necesitan ordenar y requete ordenar y ahora te lo modifico, pero sencillamente por sentirse valorado. Es así. Con eso también tenemos que contar. Si de alguna forma podemos hacerles llegar sin hacer ni montar ningún circo, sencillamente con la forma en la que trabajamos y en las reuniones de obra, hacerle entender que se valora su opinión. Por eso es muy importante que aunque sepamos que el que toma las decisiones es A, el B también se sienta atendido, porque si no va a reaccionar en contra. Y suele ocurrir mucho, y se ve mucho en matrimonio. Como uno lleva la voz cantante, toma las decisiones, se siente que al final el constructor o el jefe de obra atiende a su pareja y a él no. Y al final sí hay choque, incluso hasta entre ellos, pero también nos puede afectar ese cambio de dirección en la toma de decisión. No nos interesa, sin llegar a ser coaching, ni llegar a ser aquí intermediarios ni mediadores en ninguna pareja, ni mucho menos. Pero es así, ¿vale? Seguimos, si queréis. Seguimos con unas cuantas claves. Si queréis decir algo, ¿vale? ¿Quién se anima a hablar? Que he visto por ahí. Almo, es que tienes encendido el micro. ¿Nadie se anima a decir nada? Sí, perdón. No sé si se me escucha. Sí. Una vez más volvemos sobre lo mismo, o sea, el tema de la escucha activa y sondear, digamos, las preocupaciones del que tenemos delante. La verdad es que ejecutar una escucha activa, no condescendiente, es realmente una habilidad que hay que incorporarla y que nos va a garantizar al final del día el buen éxito del proyecto que tengamos entre manos. A veces suele ser una pose, pero realmente con el paso de los años y con el tiempo he aprendido lo valioso que es, porque obtenemos una doble, ¿cómo decir? Un doble resultado. Por un lado, tranquilizamos al que tenemos al frente porque se siente escuchado y valorado. Y al mismo tiempo, la retroalimentación
de lo que nos ofrece, digamos, las inquietudes, las preguntas, o sea, si nos ofrece a nosotros la posibilidad de entender, de comprender por dónde pasan los miedos, las inquietudes, y de paso poder saber si estamos haciendo las cosas también con buen rumbo, por buen camino. O sea, esto lamentablemente son habilidades que uno las va tomando con el tiempo, y me ha servido de mucho, en muchas ocasiones, dejar que, así como te ha pasado a vos, o sea, tenés a un contratista, un encargado de obra, o un jefe del proyecto que de repente está sacado porque no entiende, porque no comprende. Normalmente cuando me ha tocado enfrentar situaciones como esa, mi postura ha sido que se descargue, que largue todo. Y bueno, una vez que ya se ha calmado y se le ha ido un poco la furia, bueno, a ver, tomemos un café y hablemos. Eso creo que es clave. Sí, de eso vamos a hablar cuando se pagan los clientes. Hay incluso obras que son hasta más complejas porque el que adjudica la obra y toma las decisiones sobre el proyecto y sobre las unidades de obra, al final no es el caso de pues, remodelaciones de oficinas, ¿no? Se contrata un departamento y luego es otro el que representa al cliente y está introduciendo otra serie de modificaciones y cambios. Eso es complejo, ¿vale? O sea que en la obra tenemos muchas situaciones complejas. Lo que sí tenemos que saber es que cualquier interacción con el cliente es una negociación, con lo cual no nos lo tenemos que tomar a la ligera. Y es verdad que en obra a veces el ambiente está distendido, y porque las reuniones de obra que son tensas son muy desagradables, sobre todo si la obra dura 12 o 18 meses, muy desagradable reunirte todas las semanas 5 horas cuando el ambiente está tenso, y todos lo hemos vivido, es muy, muy desagradable y se pasa muy mal, hasta el punto que, bueno, pues te puede llegar a acarrear hasta algún inconveniente físico y de salud y de estrés y etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que cuando yo hablaba de, hay un interés común que es la obra, pero luego hay intereses divergentes, el promotor quiere mantener el precio, el constructor quiere ganar dinero, pero si el que lleva la obra consigue aunar sinergias y que lo que se esté tratando en la reunión, en vez de tiras y aflojar, es prima la obra, las cosas fluyen y todo, ya sea tu cliente, la dirección facultativa, aporta. No hay obstáculos que no se puedan salvar. Lo que pasa es que llegar a ese punto no es fácil. Y pasa primero por haberse ganado la confianza, en este caso el jefe de obra, de sus clientes. Una vez que se la ha ganado, ellos se relajan. Si yo soy director de obra y yo sé que el constructor es honesto, lo está haciendo bien, las indicaciones que yo le doy las está siguiendo, o sea que no me doy la vuelta y lo tapa y hace otra cosa. Me siento entendido, me siento valorado, siento que mis puntos importantes de la obra se me están respetando, yo me relajo. Normal, es humano. Si no se cumple esto, yo me empiezo a poner más tenso, empiezo a exigir más, me empiezo a poner más rígido, cada propuesta desconfío, me cuesta más tomar cada decisión, te voy a exigir más estudios, más fichas, más documentos, más informes, más, porque en realidad no me estoy fiando de ti. Incluso puedo llegar a perderte a ti como interlocutor. Hay muchos que llegan a pedir el cambio del propio jefe de obra, pero hay otros que, aunque no lo pidan, sí te desestiman como interlocutor. Y ver que ya no se dirigen a ti, directamente le preguntan a tu encargado, le preguntan a tu jefe de grupo, le preguntan a tu ayudante, y eso también es muy desagradable. Entonces, si vivimos esa situación, sí hay que hacer una reflexión de qué hemos hecho, porque algún error ha habido. Muchas veces el error no es del jefe de obra, pero sí la imagen que se transmite al cliente, a lo mejor de toda la constructora o de todo el equipo de obra, pero la imagen que se está transmitiendo al cliente, pues al final con quien lo paga o a quien responsabiliza es al responsable en esos momentos de la obra, que es él.
jefe de obra, ¿no? Es así. Cuando hemos conseguido esta sinergia y cuando sí hay un buen ambiente, lo que tampoco podemos caer en es el error de me dan la mano y me cojo el pie, como se dice en España. Es decir, podemos estar de broma, podemos estar de risas, pero no podemos perder nunca de vista que el que inicie las bromas sea el cliente y que cuando él las para, se para. Es decir, y que cuando, incluso estando de broma y estando de risa y estando en un ambiente más relajado y más afín, cuando nos está dando una indicación, eso va a misa. Y cuando nosotros seguimos planteando compromisos, los cumplimos. En este sentido, por mucha confianza que nos hayamos ganado con él, no debemos relajarnos nunca. Y yo sí es un error que veo mucho en obra. Una vez que ya he cogido la confianza, bueno, pues ya me permito ciertos lujos que no debo traspasar ciertas líneas, y en este caso siempre tengo que estar atento y siempre estar presente, que estoy en una reunión, que cada interacción con clientes es una negociación y que me puede haber ido muy bien 10 meses, pero las cosas se pueden también torcer en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando en la obra hay un error? Que no somos nadie perfectos y el jefe de obra comete errores y se responsabiliza de los errores que comete su equipo de obra y que comete el resto de los involucrados en la obra. Por lo tanto, si yo no tengo la confianza de ese cliente y desconfían de mí y se produce un error, aunque sea mínimo, lo van a magnificar. Incluso puede que no sea un error, puede que sean 5 ya. Va a ser como el acabose. Y les va a servir como la excusa perfecta como para, yo ya tengo todas las justificaciones para actuar ahora de forma rígida, de forma exigente, exigir esto, exigir cambios, exigir modificaciones, exigir lo que no exigiría desde otro punto de vista. Si en la misma situación yo me he ganado la confianza de la dirección facultativa, ellos saben que soy profesional, soy responsable, soy honesta. Responsable es la capacidad de responder. Es decir, nadie presupone que una obra va a salir todo bien, pero sí que tenga la profesionalidad y la capacidad de responder. Pero si yo como base tengo la confianza de ellos, incluso errores gordos, casi todos tienen arreglo en obra, casi todos, pues yo os voy a contar, no sé, puedo contar. Os voy a contar una vez que paseando por la obra, después de la reunión de obra, el director de obra vio que el fontanero había ordenado al de la máquina de agujeritos que se llevara la cabeza de media viga por delante. Y se veían todas las armuras del 25 seccionadas en una viga, en una jáfena principal. Por lo cual, yo me quedé blanca, mi encargado blanco. Es de estas situaciones de tierra, trágame, ¿a quién se le ocurre hacer esto? ¿Quién? Luego ya, en todas estas situaciones, tendrás tiempo de ir a averiguar, pero el problema lo tienes ahí. Y además el problema cuesta dinero porque hubo que reforzar toda la viga, hacer un recálculo. Yo tenía en ese momento ganada la confianza de esa dirección facultativa y de la propiedad. Pero si no hubiera sido así, bueno, no sé lo que hubiera pasado. De verdad. Por eso es tan importante también a la hora de presentar negociaciones. Muchas veces dice, ¿qué hace un jefe de obra que no hace el otro? Porque este ahorra dinero, saca la obra, tal cual. No es lo mismo sacar la obra tú empujando hacia arriba, cuesta arriba y tirando de todo el mundo, que sea además la dirección facultativa con su experiencia y con su flexibilidad la que te ayude a sacar la obra hacia adelante. Si yo tengo ganada su confianza, incluso con un particular también, por supuesto, a mí me va a resultar mucho más fácil todas las negociaciones porque ellos en mi asesoramiento confían. Y yo parto de la base que lo estoy haciendo desde un punto de vista ético y profesional. Pero si no confían en mí, yo todo lo que les cuente les va a sonar a chino e incluso van a pensar que hay gato encerrado.
Con lo cual es muy desagradable y es muy difícil, sobre todo es muy difícil sacar una obra así. Y es el error que se comete mucho en las obras. Cuando un cliente está enfadado, ¿alguno tiene algún truco para salir? Realmente todos vamos a decir lo mismo, porque truco... Cuando un cliente está muy enfadado, y nos pasa a nosotros, yo no habré perdido el autocontrol, suelo tenerlo bastante, pero lo he perdido en 2 ocasiones. No me siento orgullosa porque una vez que has perdido el autocontrol ya estás perdido. O sea, has perdido también un poco toda la razón, ¿no? No con un cliente, no he perdido el autocontrol con un cliente, pero sí he visto a clientes que han perdido el autocontrol en las obras. Y cuando una persona, y en la vida privada de cada uno, a todos nos ha pasado alguna vez, cuando llegas a ese extremo es muy difícil razonar, no, es imposible. Por eso, si un cliente te grita, está muy enfadado, todos los intentos que tú hagas por calmarle, porque te escuche, porque lo hagas, no sirven para nada. Le estás enfadando más, porque además se siente como, ya sé que estoy perdiendo el autocontrol y lo último que necesito es que tú me vengas a decir que estoy fuera de lugar. Al final, perder el control en un lugar de trabajo es estar fuera de lugar, ¿no? Se enfadan aún más. Entonces, lo único que podemos hacer es aguantar el chuparrón, que se calme, y eso sí, buscar soluciones, dárselas, no prometer nada que no podamos cumplir, y tener los argumentos sólidos suficientes para sacar adelante esa solución que estamos planteando. Pero lo que pasa es que cuando una persona es profesional, es seria, y el problema no es que te llegue sí, bueno, te puede pasar también que el cliente te llame y te goce, pero normalmente tú ya has tenido tiempo, se monta un revuelo o alguien te lo ha dicho, has tenido tiempo para pensar algo, normalmente. ¿Vale? Es muy importante hacer eso cuando un cliente está enfadado, pero ya digo que si tú tienes la confianza ganada, es muy difícil que, a no ser que tenga un mal día, muchos problemas, es muy difícil que llegue a este extremo de tratarte así. Si no te has ganado su confianza, pues esto puede ser, como he dicho antes, un día, otro día, y utilizar cualquier excusa para llegar a este... Fijaos, yo siempre cuento una anécdota que fue... Por eso digo que siempre evoluciona mucho en lo que es el trato al cliente. Era una obra singular muy difícil, con un proyecto muy complejo, y como el proyecto estaba tan mal, era muy fácil para la constructora sacar mucho más dinero, sacar precios contradictorios. Porque era, siendo un edificio singular, la verdad es que era el director de ejecución, que era un profesional con mucho recorrido, con mucho recorrido, y un gran gestor económico de obras, y además había tenido puestos importantes, no solo director de ejecución, sino en más ámbitos. Pues sabiendo todo lo que tenía encima y que la propiedad confiaba en él para controlar a la constructora, y se le estaba yendo de madre por todos lados, porque creo que en el primer mes ya le cayeron como 5 o 6 precios contradictorios, y yo, que ya le conocía a este señor de otra obra, donde me las hizo pasar muy mal también, pues yo os prometo que estuve revisé cada precio contradictorio y cada descompuesto como 40 veces. Cada punto, cada coma, cada multiplicación, porque le conozco, porque le conocía. Una vez revisadas 40 veces, se lo entregué, y al día siguiente era la reunión de obra y había 10 personas, 4 de la propiedad, 2 ingenieros, mis jefes, como 10 o 12 personas. Y él llegó tarde, como media hora, y vino hecho una furia. O sea, abrió la puerta, claro, y se puso a gritar. Bueno, me dijo que todo lo que le había enviado no servía para nada, que estaba todo mal hecho. Además, él movía mucho los precios contradictorios y se veía que estaban como corregidos con rojo, y le empezó a pegar un puñetazo a la mesa. Bueno, claro, imaginaos mi situación, yo diciendo, no me lo puedo creer, o sea, si yo lo he revisado 40 veces, es imposible. Y bueno, montó un pifostio, un número impresionante, no me lo ha montado nadie en una caseta en mi vida. Y con las mismas cogí y se largo.
Y claro, quedó patente para mis jefes, para la propiedad y para todo el mundo que yo había hecho algo mal, pero malísimamente mal. Claro, el número era perfecto, la gramatización era perfecta. Total, que ya se fueron la propiedad, mis jefes me miraban diciendo, ¿qué has hecho? Y yo diciendo, no lo puedo entender, o sea, de hecho, me puse con mis jefes y la buena suerte es que para mí es que a este hombre se le cayó uno de los papeles y yo lo recogí y estaba corregido. Y se lo enseñé a mi jefe y le digo, pues está bien. O sea, todo lo que me está corrigiendo dice que multiplica, está bien. Y le digo, anda. Y claro, todo lo que él hacía os parecerá muy extremo, pero me ha aburrido. Era desestabilizar a la constructora. O sea, su fin era eliminar al jefe de obra, eliminándolo, en este caso a mí, desestabilizar completamente a la constructora y todo lo que es lo que estaba puesto en marcha. Y bueno, en este caso la constructora no me respaldó bastante bien, además se dio cuenta de la jugada y no pudo, y al final yo con este señor pues le tengo que agradecer que aprendí muchísimo de manejo de clientes gracias a él, porque fue un hueso duro de roer de la marinera durante toda la obra. O sea, es que no puedo otra cosa que agradecérselo y sé que es un buen profesional. Yo no lo haría, utilizar, porque además esto fue durante la crisis y algo así puede llevar a que a mí me conocían, pero si no me conocen igual, te pueden hasta cambiar de obra y si no tienen hasta despedirte, ¿no? Pero, en fin. ¿Alguno queréis contar alguna anécdota o decir algo? ¿O vamos terminando? ¿Me hacéis preguntas si queréis? ¿Alguna...? Bueno, o sea, de mi parte yo lo que puedo compartir, si bien es cierto, no fue, digamos, un representante técnico, pero sí una persona, esto ha sido en el marco de viviendas de interés social, en las cuales, digamos, a las personas se las proveía de un baño nuevo o de una pieza nueva. Eran barrios ya, o sea, villas de emergencia que le llamamos, que ya estaban asentadas. Pero en cierta ocasión hubo un problema grave porque directamente el dueño de una de las propiedades no dejaba entrar a nadie en su casa. Es más, digamos, yo estaba recién llegadito y me manda, digamos, mi jefe y con esta advertencia me dice, mira, ya lo ha corrido para la M a mí, a la inspectora del Instituto de la Vivienda, al dueño, bueno, buena suerte, me dijeron. Claro, cuando llegué el hombre estaba hecho una furia. Apenas me vio, me dijo que si yo pensaba que lo iba a convencer de algo, que no quería que le hagan nada porque ya estaba harto. Y un poco, digamos, la posición ha sido pedir permiso para sentarme, y una vez más, mi técnica o mi táctica ha sido dejar que el hombre se descargara, y un poco como vos decías, digamos, no prometer nada, sino analizar el caso y comprometerme. Bueno, no prometer nada que no puedas cumplir. Y lo Exactamente, no puedes prometer cumplir. nada que no pueda cumplir, y sí Claro, comprometerme a cosas que sí podía hacer, como por ejemplo, claro. comprometerme que todos los días iba a visitar la marcha de la obra, y que si por algún motivo yo llegaba a fallar en algo, directamente daba por finiquitado todo y no lo íbamos a molestar más. Y aquí me ha pasado algo que también eso lo he puesto en práctica en otros, ya fuera de la obra, porque en una charla posterior, porque siempre me quedaba un rato a charlar con él antes de seguir viendo las otras cosas, llegué al fondo, digamos, de su incomodidad o de su enojo. Este hombre estaba muy enfermo. Entonces, su gran preocupación era dejar todas las cosas en orden, porque tenía poco tiempo de vida. Entonces, quería dejar todas las cosas en orden con sus hijos. Entonces, como él veía que nosotros no éramos eficientes, o al menos el colega que me había antecedido en mirar su obra, sentía, digamos, que no estaba todo fuera de control y que no iba a poder cumplir con eso. Entonces, hasta esa instancia llega uno en el manejo de las relaciones interpersonales y de poder
ofrecer, digamos, una solución. Bueno, felizmente pudimos ir hasta el final, terminar la obra, entregarle, digamos, lo que se le había prometido a total conformidad. Y bueno, eso me valió también un poco la pregunta que cómo había hecho, porque el hombre no entraba a razones con nadie. Pero bueno, un poco es así, hay que ponerse en el lugar del otro y escucharlo y desmenuzar cuál es la queja oculta, que a veces no tiene nada que ver con lo que dice Sí, explícitamente, hay algo más. eso es cierto, incluso sin temas dramáticos personales. Con una veces, muchas veces haces una propuesta, te dice que no, y tú te quedas con el no. Cuando si indagas, a lo mejor es un no a esa marca, un no a ese espesor, un no a... pero no es un no a toda la propuesta. Y muchas veces nos dicen, ¿y por qué es así? Porque la misma persona que se está comunicando, al fin, cuando nos comunicamos pensamos que estamos transmitiendo todo lo que queremos transmitir. Y no es cierto. A mí me pasa, pero a esta dirección facultativa en estas ocasiones también. O ellos tampoco están en nuestros pies, no están intentando sacar esa propuesta adelante. Están precisamente centrándose en lo que no les gusta, con lo cual, si no les preguntamos, a veces si tenemos confianza con ellos profesional, podemos decir por qué no. El no porque no, y muchas veces a mí me ha pasado que te han dicho, es que esa marca de esa junta no me da ninguna seguridad. Bueno, pues sí, la marca te la cambiamos ya por otra. Yo diría unas 3 últimas claves para terminar, ¿vale? Y es que nunca demos por hecho que el cliente conoce lo que ha firmado. Que el cliente, ya sea dirección facultativa, ya sabemos lo que dice la ley de la ordenación de la licitación, pero sabemos que la realidad es otra en las casetas de obra. Y tanto si es profesional como si es un particular, por mucho que le hayamos explicado el presupuesto o por mucho que ellos hayan tenido meses de preparación de la obra, no demos nunca por hecho que saben lo que han firmado, ni en el proyecto ni en el contrato. Con lo cual, está bien que de una forma metódica en las reuniones de obra las utilicemos para repasar cada detalle, pero como no tenemos tiempo para estar perdiéndolo en una obra y como vamos mal de tiempo, utilicemos eso para hacer las contrataciones de una forma adecuada. Por ejemplo, si voy a contratar las puertas, yo sé que en proyecto viene ABC, pero me quiero asegurar que es ABC y que a lo mejor falta D o a lo mejor hay que incluirle algo más, o a lo mejor por mi experiencia yo sé que en todas las obras falta esta unidad o esta unidad hay X tipos donde hay que elegir, pero todo eso lo tengo que preparar y llevar preparada una reunión y que en esa reunión salga esa decisión con todo lo que hemos hablado antes, o por lo menos que quede muy dirigido para que en la siguiente pueda salir. Porque si yo ya he hecho una buena preparación y he hecho una buena exposición, ahora ya sí puedo presionar a mi cliente, oye, tengo que contratar porque se nos van los plazos. Y eso lo va a entender cualquiera. Ahora, si yo no he ofrecido esa preparación y estoy un día tratando un tema superficial, otro día hablo de tal, de una forma desordenada, es mucho más difícil para ellos también tomar una decisión porque no tienen la visión global de lo que están decidiendo. Por eso también hay que facilitarle al cliente el camino a la hora de decidir. Y nosotros el camino para que en nuestra obra no haya modificaciones. Si no hacemos esto con el cliente, ellos no saben lo que han firmado y se lo van a encontrar en la obra de sopetón, pues sorpresa. Puede pasar cualquier cosa. Vale para esos clientes donde hay son empresas grandes, donde hay un departamento el que cierra el proyecto y es otro el que digamos que dirige la obra, ¿no? O le da el visto bueno. O es el que, bueno, el interlocutor, el elegido por la empresa para ser el interlocutor de la constructora. A la hora de asesorar, además, con todo lo que hemos dicho, no significa que le demos la razón al cliente. Con todo, hay que asesorarle sin imponer nuestro criterio. De hecho, yo a los jefes de obra siempre les aconsejo que no vayan solo con una propuesta, que hagan 2, 3, porque el cliente siempre tiene que tener la sensación que el control de la obra lo lleva él y no que tú le estás manejando. Porque si tú le estás dirigiendo y le estás manejando,
a lo mejor se siente incómodo, porque el cliente es él y el que toma las decisiones en la obra es él. Si le haces 3 propuestas, habrá una propuesta A que sea la más afín a tus intereses, habrá otra propuesta B, está molestando una mosca, que sea menos afín que la anterior, y habrá una propuesta C que también sea afín, pero no tanto como las anteriores. Yo lo que no digo es que vayas con propuestas que no sean afines a eso nunca. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay que trabajar con una cierta antelación, hay que tener una hoja de ruta en la obra para llegar con antelación. Pero se puede hacer porque yo no diría nada que yo no hubiera hecho en la obra. Hacerse se puede hacer. Y esta es la clave para que luego tú en la obra no tengas modificaciones y para que tú en la obra, el subcontrata, no te saque a ti precios contradictorios o ampliaciones de contrato. Porque no solo, siempre les digo David lo sabe, a mis alumnos que la gestión de venta con el cliente y la gestión de coste, en este caso, son paralelas pero no son iguales. Son 2 gestiones distintas, paralelas, están muy relacionadas entre sí, por supuesto, pero no son iguales. Con lo cual no solo me tengo que preocupar por cobrarle a todo lo que el cliente sea justo y si no negociar, a lo mejor no le cobro, pero negocio X cosas para sacarme otras negociaciones más fructíferas. Que es una estrategia también. No podemos ir a cobrarle todo 100%, pero y se saca mucho dinero también. Bueno, mucha gente lo llama el más menos, sin perder de vista las grandes negociaciones. O sea, es toda una estrategia. Pero tampoco podemos permitir que el subcontrata nos saque una ampliación de contrato detrás de otra. Y esto solo lo podemos evitar si unimos lo que el cliente quiere con lo que estamos subcontratando, lo que estamos sacando a mercado. Y eso solo lo podemos asegurar si lo hemos trabajado, si hemos trabajado la definición de la obra. ¿Vale? Y como última clave, os diría que efectivamente tenemos que asesorar al cliente, sobre todo en este caso al cliente particular, porque al profesional no va, aunque sea un profesional y sea técnico, tampoco va a tener el conocimiento de mercado, sobre todo en cuanto a precios. Sí va a tener conocimiento de mercado en cuanto a sistemas constructivos, pero si conseguimos esa sinergia va a ser un sumar. No va a ser, no tenemos que ponerle la tesitura yo sé más, no va de esto. Pero en cuanto a precios, sí es verdad que él no va a estar igual de informado que nosotros y es normal. Aunque sí que puede haber tenido y tiene experiencias con otros constructores y precios encima de la mesa. Pero bueno, es más fácil para nosotros defender nuestro precio y nuestro coste, ¿no? Nuestras propuestas en este caso. Pero como os decía, asesorarles sin imponer nuestro criterio, pero tampoco hay que hacer todo lo que el cliente diga, lógicamente. Hay, sobre todo cuando sabemos que si ya se lo hemos dicho por activa, por pasiva, lo ha firmado. Yo siempre digo que todas las reuniones de obra se recojan en un acta y se firmen. Y ese acta sea algo vivo y algo útil y algo que se traiga a la reunión la semana siguiente y se vuelva a revisar. ¿Vale? Que nadie diga, yo lo firmé y no sabía lo que firmaban y no me has dicho, yo pensaba y yo creía. No. Incluso con cliente profesional. Pero no hay que hacerle caso a todo lo que diga. Si llegamos a ver el caso en la tesitura de yo te estoy avisando que eso te va a dar problemas, tú no, pues depende mucho del cliente que sea, la confianza, del plazo, pero aunque el cliente se equivoque, si nosotros lo hacemos mal, al final nuestra constructora se va a ver involucrada. Al final la constructora va a pagar el pato. Por lo cual tiene que haber un momento dado, locuras desde luego no, pero algo que a él le perjudique y que sea, bueno, que esté dentro de lo que son una buena técnica, lo que pasa que no es tan afín a sus intereses como lo que le estábamos asesorando, bueno, pues en último caso por escrito lo tendrá que decidir él, ¿no? Comentadme algo, vosotros, alguna pregunta o decidme de todo lo que os he dicho que si os lleváis claves, si la expectativa que veníais buscando la habéis solucionado, os quedáis igual o os dejo peor, lo que penséis.
No se anima nadie. Estáis un poco tímidos hoy. Por dejarme o por el chat, si os apetece comentar o preguntar algo o si queréis contar alguna situación que tengáis ahora con un cliente que os podamos analizar y dar unas claves. Y si no, yo sigo hablando, si no, si queréis nos vamos. ¿No están? Hay un tema también que nos pasa mucho y es cuando nos preguntan algo y no sabemos, tenemos mucha reticencia a decir no lo sé. Y a veces, si hemos venido trabajando bien, tampoco pasa nada. No pasa nada si decimos no sé, mañana te lo... o en estos momentos no lo tengo claro, mañana te contesto. Pero es mejor siempre eso que lanzarnos a decir algo que no estamos seguros y luego arrepentirnos o directamente mentir. ¿Vale? Por favor, escribidme algo por el chat. No sé si... A ver. Hasta aquí todo muy claro, Isabel. Gracias, Ana. Diego, ¿nos recomiendas algo para profundizar en la gestión de las relaciones con clientes? Pues sí, mira, te recomiendo todo lo que sea lenguaje no verbal. Es que es buenísimo. En cuanto sepas algo, los gestos, movimiento de las manos, cómo sentarse, todo. Todo te va a indicar mucho y te va a hacer ganar muchos puntos en cuanto a todo lo que sean negociaciones y ventas. Cursos y libros, blogs, te los tengo que pensar, porque en mi cabeza tengo mucha info, pero seguro. Pero hay un montón de información. Si lo metes en Google, te va a sacar un montón de información. Te recomiendo que analicéis los 8 tipos de clientes. Pues mira, os lo digo, que tengo por aquí las chuletitas. Indeciso, silencioso, el discutidor, el entendido, el amistoso, el reflexivo, el conservador, el tímido, el escéptico y el ocupado. El ocupado también es un cliente muy interesante, porque no tiene tiempo para muchas presentaciones. Imaginar que hacéis toda una preparación de 3 propuestas y dais con alguien muy ocupado. Es muy interesante. ¿Por qué os digo que analicéis esto? Porque si analizáis, también vais a saber cómo comunicaros con ellos. Si conseguís, como decía antes, averiguar qué tipo de perfil es el cliente o los clientes con los que estáis lidiando ahora, pues es algo que tenéis ganado bastante. Os lo digo porque, bueno, hay mucha gente que sí sabe, aunque sea de forma intuitiva y se ha interesado por estos temas del lenguaje no verbal, y el que no le ponga a lo mejor este tipo de denominaciones sí lo tiene muy integrado a través de los años. Pero es muy interesante. ¿Qué más te puedo recomendar en la comunicación? Pues el tono de todo lo que sea incluso comunicación oral, que no quiere decir que yo la domine ni muchísimo menos, pero la velocidad con la que hablas, el volumen, el tono, todo influye. Y luego es evidente que hay personas con las que entramos bien y hay otras personas que desde el primer momento no entramos bien. Eso también es así, pero si se logra si se logra sentir entendido y escuchado, nos va a perdonar un poco esa primera impresión de es igual que a ti, hay clientes que te gustan más que otros. No solo por la facilidad que te dan para trabajar, sino ellos como personas. Vale, gracias, Río. Pero seguro que vosotros tenéis algo que compartir. ¿Alguno quiere algo más? Hola Isa, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, muy bien. ¿Estás trabajando? Bueno, sí, retomamos la actividad este martes, pasado aquí en Mallorca. Qué bien. Bueno, no sé si decir bien o no sé qué decir, pero bueno. ¿El qué? Que no, te he dicho que qué bien, digo, pero no sé si es bien o mal, no, retomarlo, no sé. Ya. Bueno.
Ya, bueno, se agradece un poco después de estar 2 semanas en casa, encerrado y demás. En parte se agradece para que no se haga tan pesado. No. Pero bueno, no, simplemente yo quería comentar, bueno, me parece muy interesante lo de analizar el tipo de perfil del cliente. Yo la verdad que hasta ahora no me lo había planteado, pero sí que hacen los típicos comentarios de, "Oh, este cliente es muy indeciso, o este es más técnico, o este es muy pesetero, ¿no?". Pero no me lo había planteado hasta el punto de, joder, para tenerlo en cuenta cómo lo tratas, ¿no? Y cómo le planteas las cosas y me parece muy interesante. Otro tema que os quería decir es, bueno, ha comentado Aldo y habéis comentado siempre de hablar todo con los clientes, con la ADF, dejarlo siempre todo muy claro, sacar los temas, pero claro, comentarlo, pero siempre hablado, o qué pasa con dejar constancia de lo comentado por escrito. ¿Hacéis actas de obra después de cada visita? ¿Hacéis un correo? ¿No hacéis nada? Esto entiendo que es competencia siempre del director de ejecución, pero normalmente no lo hacen ellos, entonces conviene tomar la iniciativa como jefe de obra y al menos redactar un correo con todo lo tratado en cada visita semanal. ¿Cómo lo ves y cómo lo has desarrollado tú esto? Vale, pues por supuesto, todo por escrito porque se toman muchas decisiones e incluso cuando ya se ha entregado la obra muchas veces se recurren a las actas de obra, lo cual no quiere decir que sea positivo, pero ocurre. Es una buena práctica dejarlo todo por escrito y firmarlo, incluso tener un método en el sentido de dejar expuestos los temas que están pendientes. Es decir, tú puedes tener un modelo de acta donde se ha tratado este tema, se ha decidido tal. Se ha tratado este tema, se queda pendiente de no sé qué. Siguiente reunión de obra la siguiente semana, se queda pendiente de no sé qué. Eso queda ahí. Los temas van desapareciendo cuando se van resolviendo, van desapareciendo, entiéndeme. Si el tema A se ha firmado en el acta número 5, en el acta número 6 no va a aparecer porque ha quedado resuelto, o puede aparecer y en el acta 7 no. Pero si hay un tema que queda pendiente, va a ir arrastrando a todas las actas. Es una forma de presionar también a, bueno, pues a estas propiedades o clientes que tardan en tomar decisiones, que sepan luego que si la obra se retrasa y tal, tú vas sumando. Los temas se tratan con los clientes, pero con estrategia. Eso sí, hablar por hablar no, con estrategia, preparados, teniendo tú siempre mucha más información de lo que hay en el mercado, lo que te interesa, y dirigiendo un poco no te digo manipulando, que queda un poco más, dirigiendo la reunión y dándole a entender. En las actas, pues como todo, como las certificaciones, se supone que las hace el director de ejecución, en particular, ¿no? Pero te interesa hacerlas a ti, porque primero te va a servir para poner los temas como a ti te interesa. El que reparte se lleva la mejor parte. Pues en el acta, el que hace el acta se lleva la mejor parte. Eso sí, te va a servir también para ganar esa confianza, honestidad. Cuando ellos te digan corrige algo, que lo pongas. La EFE ha dicho que se corrija el azulejo de no sé qué plantar. Pues lo pones y lo corriges. Que ellos vean porque es la forma en la que se van a relajar. Cuando ellos ven que sus intervenciones y sus puntos importantes también se están quedando reflejados. Si solo reflejas lo tuyo es como, mira qué listo. Solo poner lo suyo. Claro. Pero te lleva tiempo. Si llevas muchas obras, lo puedes hacer. Yo tengo muy mala letra. A mí me gusta pasarlo a limpio porque además me sirve para retomar temas, organizarlos, podérselos delegar a mi encargado de una forma ordenada. Entonces a mí me gusta pasarlo a limpio siempre. Yo creo que en estos tiempos ya, a no ser que lleve muchas horas de reforma, lo suyo es tenerlos limpios y que tu empresa de alguna forma los tenga firmados y escaneados en formato digital. Vale. ¿Vale? Es súper importante porque pueden pasar muchas cosas el día de mañana y tiene que quedar todo reflejado. Y además a ti te sirve como recordatorio y da imagen de seriedad y de compromiso. ¿Vale? Vale, ok, muchas gracias. A ti, Alberto. Como siempre. José.
¿Las certificaciones las haces tú como jefe de obra o las hace el aparejador? A mí me gusta hacerlas yo, porque pongo lo que yo quiero. Es decir, dicen que un buen jefe de obra es el que cobra más que lo que está producido y proforma, no digo paga porque a mí me gusta cumplir con sus contratas, pero paga menos que lo que está proforma, menos de lo que está producido. Esta segunda parte se podría, tiene sus matices porque al final, si tú al subcontrata le cierras el mes de producción antes que a ti, ya tiene menos producción que tú, aunque él siempre va a ir de mes a mes, con lo cual estás cumpliendo con él también. Me gusta hacerlas a mí, salvo en las primeras reuniones, en las primeras certificaciones, perdón, y hasta que tú no tengas la confianza de tu cliente, no te pases ni un pelo. Tienes que ser súper estricto, incluso si tienes que tomar una decisión que sea más hacia lo moderado que a meter más metros de más. Porque si te pillan en un renuncio, en una certificación, puedes tirar a la basura todo el trabajo que has hecho con el cliente. Una vez que ya tienes la confianza de tu cliente, ya es otra cosa, porque si te pillan un renuncio, ya además cuando la obra ya va adquiriendo por más producción, es más fácil para ti defender X cosas. No digo que le mientas, y tampoco que sea algo muy obvio. E incluso hay muchas cosas que tendrás que negociar con ellos antes. Si no te da tiempo a hormigonar un forjado, pues sí tendrás que luchar con ellos, cobrar una parte. Los bancos, desde que todos están y hay equipos de bancos controlando la certificación, tampoco te puede pasar mucho. Pero dentro del pequeño margen que hay, a mí me gusta más sacar la certificación porque controlo los tiempos. Si no, a mí me gusta que mi medición de producción y mi certificación estén perfectamente cohesionadas y lo que yo estoy proformando también. Pero si yo dependo de una persona ajena a mí a ver cuándo la hace, cuando me la entrega, que yo la revise, si está bien o está mal, se la devuelvo para que él la firme, se me alarga mucho los tiempos. Si yo la controlo, y la controlo con la estrategia que te estoy diciendo, ya el día 25 de cada mes, y es muy fácil que yo mi certificación, sobre todo si tengo la confianza, es vital, porque si me gana esa confianza, al 99% me van a aprobar la certificación y me la van a aprobar en poco espacio de tiempo, ¿vale? Entonces, por eso quizás los jefes de obra trabajamos mucho, porque hacemos muchas tareas que en principio le corresponden a otros, pero a los intereses de la constructora nos interesa sacarlas nosotros, por tiempo y por... Imagínate que tienes que pagar hacer 40 proformas, después estar pendiente de si el director de ejecución se ha relajado y es día 29 y todavía no te ha entregado la certificación. Porque lo que no puede ser es que tú cobres menos de lo que se va en proforma. Eso no, que el cash flow de la obra sea negativo ya de entrada no sería una buena gestión, ¿vale? No sé si te he contestado, José. Y Diego dice, ¿tenéis alguna técnica para aseguraros de que queda todo recogido o simplemente anotar a boli en un papel? Me refiero a lo comentado en la reunión. Yo siempre llevo un cuaderno que no sea muy grande porque si no es muy incómodo, pero siempre llevo un cuaderno, durante toda la semana estoy anotando por los temas que yo quiero tratar con la DEFE, las dudas que hayan podido surgir que me apremian por tiempo tratar en esa reunión y los voy colocando para que yo no puedo estar tirando de memoria ni de cerebro. Con todas las gestiones que hacemos tenemos que tener las cosas descargadas para que nuestra mente realmente pueda trabajar. Porque si la cargamos de asuntos pendientes, no va, pues es como un coche. Si cargamos el maletero más, no va a ir igual de prisa y va a consumir más. Pues nosotros igual, si nos cargamos con las cosas en la mente, nos va a consumir mucha más energía. Y no va a ser igual de productivo. Entonces yo siempre tengo un cuaderno donde tengo desde el número de expediente, me lo preguntarán 15.000 veces a lo largo de la obra, donde muchas veces cojo hasta las pegatinas de los vidrios, ahí voy guardándolo todo.
cuando vamos con la EF, porque hay las reuniones normalmente en obra nueva, por lo menos, hay una reunión en una mesa, en una oficina, en una sala de reuniones, y hay otra reunión que se produce durante la obra. Durante la mesa de reunión yo tengo mis temas a tratar, no se me queda ninguno en el tintero, me da tiempo a preparar, si tengo que preparar muestras, si tengo que preparar precios, informes, fichas, lo que necesite, si tengo que invitar a alguien a la reunión, lo que sea, siempre con preparadito y con estrategia. Y ese mismo cuaderno me lo llevo a la visita durante la obra, porque también se dicen y se hacen muchas cosas. Y lo quedo todo reflejado. Y sí es verdad que me lleva una hora pasarlo a limpio a un acta, pero ya te digo que merece la pena. Y lo considero en los tiempos que hay con las penalizaciones, los plazos, lo considero fundamental, porque cuando tú das imagen de seriedad y de orden, de alguna forma implicas al otro a que se ordene también. Si tú llevas toda, aparte de que hay muchas personas, tú puedes tener un cliente que sea un director de un banco y no va a entender que tú gestiones la obra sin apuntar las cosas. La gente mayor, tus jefes, tus clientes, sobre todo profesionales, no digo de F, sino que un particular que tenga su trabajo, no van a entender que tú lleves la obra sin estar apuntando constantemente, porque van a tener la sensación y el nudo en el estómago de ay madre, cuando a esta persona se le olvide. Y por muy buena memoria que tengamos, si te viene un momento de estrés, de un problema o varias incidencias a la vez, es fácil que se nos olvide algo. No somos infalibles. Y si tenemos métodos, ¿por qué vamos a ir cargando y con que no se me olvide nada y qué tenía que hacer? No, eso no acaba funcionando cuando tienes que ser muy diligente y productivo. Bueno, en mi opinión, Diego. Tengo que dejaros, ¿sabes? Pero el resto leo. Gracias, Ana, cuando lo veas. Pues sí, gracias. Y Diego, ¿tenéis algún modelo de acta? Sí, claro, a lo largo de los años, después de tratar con muchas direcciones facultativas, pues se va perfeccionando. Sí. Pero incluso hay direcciones facultativas que te obligan a tener hasta una forma de codificar cada tema que se trata en la obra, para que sea más fácil encontrarlo el día que se necesite. Pero el tener un cuaderno también por la obra donde tienes todo apuntado te da mucha soltura, porque muchas veces estás por la obra y dices, ¿cuál era el RAL que yo elegí de lo que sea? Pues tú vas a, mira, el RAL era tal. Eso a ellos también les da mucha tranquilidad. ¿Sabes? Como es una persona ordenada y como es ordenada y tiene su información ordenada, es más fácil que la obra también la tenga ordenada. Si yo le estoy preguntando y es como cuando estás negociando con la F, siempre es bueno que tengas tu juego de planos en la obra, en A3. Si necesitas ver un detalle en grande ya sacarás los planos a 1 o 2, pero para manejarte en A3, encuadernados, y también tu presupuesto encuadernado, incluso tu contrato encuadernado, porque no puedes en medio de una negociación, en una reunión de obra, decir, espera, que me voy a levantar y ponerte a buscar dónde estaba esto, dónde estaba... No es serio. No es serio y puedes perder una negociación y el momento decisivo, tenemos que preparar las reuniones. O sea, aunque sea una obra y aunque sea muy modesta las instalaciones, hay detalles que no podemos perder de vista. ¿Vale? Y todo lo que tengamos que tratar, la documentación tiene que estar encima de la mesa. ¿Qué opinas de las empresas que están más interesadas en sacar contradictorios que en hacer las cosas bien? Pues que no, si es una obra de reforma puede ser un calvario para el particular. No me parece del todo ético, sí me parece muy profesional y muy ético cobrar todo y más. Tú has cerrado un contrato y todo lo que sea justo, contractual y puedas defender, que lo cobres y que luches. Y sí, te desgasta mucha energía, pero es tu trabajo y hay que hacerlo. Eso me parece perfecto. El no hacer las cosas bien es como, no sé,
Te iba a decir, es como exigir fidelidad a tu pareja cuando tú no lo eres. Es muy contradictorio. Y te puede salir bien hasta cierto punto, pero va a haber un momento en el que tu cliente va a empezar a darte quejas. Y cuando un cliente está enfadado dándote quejas, es muy difícil pues llegar y decir, espera, que paso de las quejas, que me da igual lo que opines de la obra, que yo te sigo presentando precios contradictorios, y va a llegar un momento que te cierre el grifo. Y va a ser más, me parece que no es una buena estrategia. Y luego, en estos tiempos que corren, donde estamos todos tan conectados, la marca de la empresa ya no es como antes. Antes tú podías hacer en Mallorca, como ha dicho Alberto, una obra, y en Madrid la misma empresa nadie se enteraba. Ahora la marca de la empresa y la fidelización del cliente es otro de nuestros objetivos, y eso quedaría en entredicho. No me parece serio no construir bien, porque ¿quién no construye bien? El que no es profesional. ¿Cuántos ñapar conocemos y de obras que se meten y se han metido? ¿Y cuántas instalaciones de aire acondicionado conocemos que no están bien hechas? Pero no es, para mí no es serio y no es profesional, y es una ventaja para las personas que quieran hacer las cosas bien, porque les diferencia. Y eso se nota también en un jefe de obra. Yo al final, pese a todas mis, que todas mis dificultades y retos son lo que al final me ha hecho aprender y mejorar, claro. Pero yo sí he tenido la suerte de que muchas propiedades que yo no conocía le hayan dicho a mi empresa, yo quiero a esa persona de jefe de obra en mi obra. Y lo pongo como condición para la adjudicación. Y eso para mí es una satisfacción. Y no me caracterizo por ser una persona que regale precios contradictorios. Al contrario, los lucho. También sé regalar algo para sacarme algo más. Pero sí tengo muy claro para quién trabajo, cuáles son sus intereses, y que todo se puede hacer. Yo creo que se puede hacer si se trabaja bien. El no hacer las cosas bien, además, es hambre, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, porque cuando tú no haces las cosas bien vas a tener una postventa mucho más larga, complicada y más cara, más costosa. Por lo cual, al final te va a salir caro. Me da igual que estés sacando 4 contradictorios si luego tienes que ir a la obra a arreglar cosas y poner dinero. Y además, un cliente, al final, el pago igual que un subcontrata. Tú puedes hacer muy bien las cosas, pero hay un momento que la balanza gira para el otro lado y el que tiene el poder del dinero es el cliente. Si tienes un particular y tú no has hecho las cosas bien, es fácil que el último pago te sea muy difícil de cobrar. Y en una obra nueva con un profesional también. Por lo cual no me parece una buena estrategia. Gracias a todos, chicos. David dice, la mayoría de obras nuevas ya van a precio cerrado. Y ya es intentar compensar una cosa por otra. Sí, el famoso más menos, pero aún así se puede llevar a cabo todo lo que decimos, efectivamente. Os tengo que dejar, Diego. Gracias. José, gracias. Cristina, muchas gracias, Isaura. Muy interesante. Bueno, chicos, que muchísimas gracias por acompañarme hoy. Y bueno, contadme qué horario os viene mejor, porque ahora que estáis trabajando, a mí estos coloquios me parece muy interesante. Que igual uno cada 15 días es mucho, pero a lo mejor una vez al mes sí nos podemos juntar. Contádmelo por email y me decís qué horario os gustaría, cuál os viene mejor, quizás los miércoles, ¿vale? Pero sobre todo muchas gracias por vosotros, por estar ahí, y ya veré a ver cuál es el siguiente tema del coloquio. También me lo podéis proponer si queréis, ¿vale? Pues os dejo descansar, que seguro que ya estáis deseando. Así es que mil gracias. Chao, cuidaos mucho.